nuestro compañero José María Camarero. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Raquel. Bueno, mañana análisis de alto voltaje, precisamente, me parece, en el programa, con el gas de nuevo como telón de fondo y esas medidas que finalmente se aprobaban en España. ¿Cuáles van a ser las principales claves? Bueno, pues ya conocemos por lo menos el texto de ese decreto que fue aprobado el viernes, Consejo de Ministros, el sábado en el BOE. Es verdad que esa norma todavía tiene que pasar por Bruselas para limar alguna aspereza, posiblemente haya algún pequeño cambio. Esperemos que sea pequeño, porque es que si no esto es prácticamente como el día de la marmota desde que se viene anunciando a finales de marzo. Pero ya conocemos cuáles son los detalles, a grandes rasgos, esa limitación del precio del gas, lo que va a influir en el pool diario y lo que lo puede rebajar. Pero es que hay otras muchísimas cuestiones que todavía no conocemos, no tanto del decreto, sino de lo que esta norma puede provocar. ¿Quién lo va a pagar? Ya sabemos que en principio van a ser todos los consumidores, incluidos los del mercado regulado. Quiero decir que la luz al final les bajará, pero les bajará un poco menos de lo que podría bajarles porque también tienen que asumir parte de ese coste. Mercado libre, ¿qué pasará con la generación de ciclos combinados que parece que se va a disparar en los próximos meses porque Francia nos va a pedir mucha energía, aunque está limitada al 3% de las interconexiones, sabiendo que tenemos la energía barata, por lo tanto hará posible o provocará que se reactiven muchos ciclos combinados, contaminaremos más, por lo tanto. En fin, hay una serie de derivadas del tope del gas, que más allá de esa rebaja de la luz que sí que se va a conseguir para el mercado regulado, quedan muchas cuestiones pendientes, temas de inversiones, temas de propia estabilidad regulatoria, pues todo eso lo trataremos mañana ya que tenemos el texto, como digo, encima de la mesa. José María, no sé si has podido ver también la rebaja de previsiones que hacía ayer la Comisión Europea y precisamente, bueno, pues ponía un poco de impacto en lo que va a suponer al final todo este contexto de sanciones también y de lo que estamos hablando respecto a Rusia. Decía que un corte total del gas ruso dispararía el 9% la inflación y hundiría la economía. ¿Cómo estás viendo esta serie de previsiones? Tú que sigues un poquito más de cerca en el día a día, todo este impacto energético, a pesar de que todavía no tenemos ese sexto paquete encima de la mesa y de que hay debate todavía entre los socios europeos, pero lo que sí tenemos es el impacto que supondría. Sí, vamos a ver. Está claro que la guerra y todo lo que deriva de este conflicto afecta fundamentalmente a la economía, pero afecta en el ámbito de la inflación. Es verdad que el consumo se ve impactado en este sentido, pero las estadísticas laborales, algunas estadísticas importantes como del paro, siguen arrojando datos positivos. Por lo tanto, aquí, ¿cuál es el verdadero problema que tiene en concreto, sobre todo la economía española, que tiene una de las inflaciones más altas de la zona euro? Pues es una subida de precios que se está extendiendo a toda la economía. Eso lo que va a provocar, o lo que está provocando ya, es que buena parte de ese dinero que las familias y las empresas, sobre todo las familias, tenían ahorrado del coronavirus porque mantuvieron en buena medida sus rentas y sin embargo no gastaron, pues por la situación que no, evidentemente no les impedía gastar, era un poco la esperanza que tenía el gobierno. La ministra Calviño ha dicho algunas veces, ha dado cuenta de los 50.000 millones de euros que hay en ahorros, en ahorro embalsado, y que era un poco la esperanza para fomentar el crecimiento económico. Eso no va a ser así porque con una inflación alta las familias tienen que destinar más dinero a sus pagos corrientes, a sus cuotas de todo, o de cuotas y evidentemente a la cesta de la compra, y por lo tanto eso les llevará a retrasar ese otro consumo más de ocio, más de viaje, más de moda, de compras que se venía o que se esperaba que se realizara, ¿no? Ese es el verdadero problema y ese es el hecho de que la economía española vaya a crecer un 4%, dijo ayer la Comisión Europea, un 4% que es verdad que no está mal, pero claro, aún así no nos va a servir para volver a la situación previa a la pandemia hasta mediados ya del año 2023. Empezaba toda la recuperación diciendo que sería a finales de este año, del 2022, cuando regresaríamos a esa situación prepandémica en términos de PIB, y ya se ha retrasado prácticamente hasta el verano del año que viene. Y esto fundamentalmente es por la energía. La energía representa
un 70% del alza de los costes que vemos en la inflación. Lo que pasa, eso era el punto inicial, lo que pasa es que ya estamos viendo como la inflación subyacente, es decir, la que no tiene en cuenta la energía, no da síntomas de parar esa escalada en la que se encuentra. Vamos a ver los datos de mayo, no parece que vaya a ser así y puede darse una paradoja, y es que la energía se mantenga o se modere y el resto del cesta de la compra siga subiendo hasta un nivel bastante preocupante, porque esto es el peor impuesto para todas las familias, evidentemente, y las empresas, claro. Una última cuestión, José María, que te quería preguntar. Estábamos pendientes también de si las empresas se abren o no cuentas en rublos para pagar la energía a Rusia, si esto incumplía o no incumplía las sanciones. Parece que hoy hay más claridad al respecto. Dice la Unión que abrir cuentas en rublos para el gas ruso sí rompe las sanciones. ¿Qué consecuencias va a tener esto para las compañías, sobre todo para las gasistas? Claro, desde el primer momento que se pusieron en marcha las sanciones, los dirigentes de la Unión Europea, bueno, pues lo tenían muy claro, es verdad, pero luego hay una serie de consecuencias, hay empresas, es verdad que Rusia, por ejemplo, para España no es un gran mercado, pero sí es un mercado más. Hay empresas como Inditex, donde recordemos que Rusia es su segundo mercado más importante del mundo. Entonces, la Unión Europea quiere actuar contra Rusia, quiere cortar lo que en Bruselas se denomina ese cordón umbilical económico, que está bien porque se va digamos, a fagocitar un poco la economía rusa, pero claro, también se puede dañar el conjunto de las empresas que operan, en este caso por el tema de los rublos, de que no se podía operar, algunas empresas lo estaban haciendo, está diciendo la Unión Europea que no se puede operar, y esto pasa también como con el gas y como con el petróleo. Se va a cortar o se quiere cortar el suministro, no vamos a tener problemas creo yo, y por lo que dicen diferentes analistas, de suministro de gas o de suministro de petróleo. Lo que sí vamos a ver es cómo los precios no van a bajar, precisamente porque es el termómetro que está reflejando esta tensión. Y pasará lo mismo con todos los productos y con otras muchas empresas y con otros muchos costes que tienen precisamente muchas corporaciones con intereses en Rusia. Veremos precios altos, seguiremos viendo precios considerablemente elevados a costa de, bueno, pues de estas sanciones que son necesarias, pero es, digamos, el peaje que tenemos que pagar, al menos al corto plazo. José María Camarero, mañana ampliamos todos estos temas en alto voltaje. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias, Marta. Uy, Raquel, perdón. No pasa nada.